Soy el doctor Ronnie Palomino, director médico de Alergosalud. ¿Usted conoce qué son las alergias? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Qué lo causan? ¿Cuáles pueden ser sus tratamientos? ¿Y cómo puede mejorar usted su salud y olvidarse de las alergias? Entérese en Hablemos de Salud. La alergia es una reacción exagerada del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema de defensa que tenemos todos nosotros. La alergia es individual, única en cada persona, y siempre que se presenta puede ser de menos hasta más, o se puede heredar o adquirir. Las alergias se clasifican en 4 tipos. Hay tipo 1, hay tipo 2, tipo 3, tipo 4. Las alergias más conocidas son las de tipo 1, que se llama asma alérgico, rinitis alérgica, conjuntivitis, sinusitis, dermatitis, ¿no? Y algunas tienen otros sinónimos, ¿no? Son tipos específicos de presentación clínica de la alergia. Una persona, un niño que tiene 5 años y presenta ronchas con globito que se llaman eczemas, puede presentar a la vez taponamiento nasal y destilación, y eso se le llama rinitis a la vez. Puede presentar los 2 cuadros, sumando más una inflamación de bronquios que puede ser el asma. Esos 3 conjuntos puede ser una triada alérgica que lo presentan los niños o los adultos en el momento en que su organismo de defensa lo determine así, ¿no? Heredado o adquirido. La alergia es una sobreproducción de defensas. En la alergia, las personas no tienen el sistema inmunológico debilitado de defensa. Hay mucha creencia de que porque se enferma cada rato un niño o un adulto, necesariamente va a recaer y está mal. Hay que darle vitaminas, proteínas, aumentar el sistema inmunológico. No, al contrario, si se enferma en cada rato y se reconoce que no hay fiebre y hay alergia, este sistema inmunológico está totalmente elevado. Se supone que está 40 veces más elevado de lo normal. Entonces, la alergia no es una infección ni es algo viral, es algo que la persona lo tiene dentro de sí. Es una sobreproducción de defensas del organismo que produce a la vez una inflamación alérgica, sea inflamación bronquial, sea una inflamación nasal, sea una inflamación de la conjuntiva o una inflamación de la garganta. Todas son inflamaciones que se producen en sí. Los causantes principales de las alergias en todo el mundo son los ácaros y el polvo. Hay tipos de ácaros del medio ambiente y hay también a veces algunos tipos de polvo, ¿no? Para mencionar y para que las personas puedan conocer algunos nombres, por ejemplo, tenemos nombres científicos de ácaros como se llaman farineo, glomia tropicales o PT. Hay 20 tipos de ácaros a nivel de todo el mundo, pero por continentes se dividen y hasta por países y por zonas geográficas. Los ácaros y el polvo son los principales alergenos del medio ambiente. Cuando hablamos de alergenos, estamos hablando de sustancias alérgicas. Estamos hablando del polvillo, que ahí viven los ácaros juntos, ¿no? Y estamos hablando que los ácaros también conviven con mayor precisión y en las sábanas, en las fundas de almohadas, en los colchones, y ahí están predominantemente, ¿no? Se supone que en 1 centímetro cuadrado de sábana hay 10.000 ácaros, y esos ácaros se alimentan del epitelio muerto de nosotros. Se presume que una persona bota aproximadamente 0,5 o 1,5 gramos diarios de piel muerta, y esos son como hojuelas grandes que para los ácaros es su alimento predilecto, ¿no? El ácaro es algo invisible, translúcido a la luz, no se ve, y se alimenta preferentemente de nuestro cuerpo, de las escamas muertas, y esto va a conllevar a que ellos boten una proteína más pequeña que ellos y comiencen el cuadro respiratorio a empezar como un rechazo genético de nosotros. El aire acondicionado en las personas alérgicas lo puede afectar de 2 formas. Uno es el cambio de temperatura, que están en la oficina
hay un nivel de temperatura y cuando salen de la oficina hay otro. Ese cambio de temperatura, el sistema inmunológico lo interpreta erróneamente como si hubiera entrado un ácaro. Y al interpretarlo como si hubiera entrado un ácaro en forma errónea, porque no ha entrado ninguno, comienza a segregar histamina, que es un químico natural de nuestro cuerpo, y eso comienza a producir una inflamación bronquial. Ya ahí derivamos hacia la rinitis, asma o conjuntivitis. Ese es un factor que pasa. El otro es que en los tubos del aire acondicionado se acumula mucho el polvo y a veces no hacen los mantenimientos adecuados. Y esto genera que haya una población de polvo y se triplique o cuadruplique la cantidad de ácaros en el hogar. Mucho afecta este esquema del aire acondicionado en los Estados Unidos o en Europa, donde usan mucha calefacción, mucho aire acondicionado, ¿no? Más en América Latina es mucho menos, pero son los dos factores principales que los afecta a las personas que trabajan en bancos, en oficinas o empresarios que tienen sus locales con aire acondicionado, ¿no? Se cree que el ajo ayuda a las personas alérgicas, es un mito porque no hay una evidencia médica validada para esto, ¿no? El consumo de miel de abeja ayuda a las personas alérgicas, indistinto, pienso que es un mito también porque no hay una evidencia médica. Sobre los productos naturales que puedan ayudar en la alergia, el problema con este tema de los productos naturales está en que no hay un protocolo internacional de dosis terapéutica. No sabemos cuánto cebolla, ajo o propóleo necesita una persona que tiene asma o rinitis para que realmente tenga algún tipo de mejoría en salud. Se sabe que la prednisona, la hidrocortisona con tal dosis terapéutica sí hace tal efecto, como el antihistamínico o un antibiótico, pero en los productos naturales, ¿cómo saberlo? No existen terapéuticos, protocolos a nivel mundial. Entonces, al no saberlo, no sabemos qué efecto le va a hacer. La rinitis, el asma, la dermatitis atópica, que son los eczemas, en las personas alérgicas son muy parecidas, pero de origen muy distinto y muy individualizadas en cada persona. Cada persona es una genética distinta y por tanto pueden haber 1000 personas con asma o con rinitis, pero una es más intensa a un tipo de polvo, otro es más sensible a un tipo de ácaro determinado. Hay diferentes sensibilidades que tiene el sistema inmunológico y diferente tipo de presentaciones y de reacciones. A unos les tapona más la nariz, a otros no, a otros es un solo taponamiento, a otros son 2 fosas, a otros se ahoga más rápido, a otro el olor del láser le molesta, al otro no, el olor de un perfume. La genética en cada persona es muy distinta. Para nosotros en Alergosalud la alergia es individual en cada persona. Las alergias no producen fiebre, no producen vómitos. Las alergias lo que producen es una inflamación bronquial, nasal o una inflamación de la faringe o la garganta, produciendo cuadros de irritación. Cuando una alergia se complica, puede producir fiebre, ¿no? Pero la alergia normalmente no se presenta con fiebre. La alergia es algo repetitivo. La alergia hace que el paciente comience a consumir demasiada cantidad de medicamentos y que se esté enfermando en cada momento. Y la alergia hace que la persona se enferme más en casa que fuera de la casa. Las personas que sufren de alergia, para tratarse tienen 2 caminos, ¿no? Uno, que es usar el protocolo de farmacia normal, que usan la medicación con antibióticos, antihistamínicos, ¿no? A los cuales sí pueden ser alérgicos, ¿no? Y tienen el otro camino de hacerse un tratamiento especializado de vacunas terapéuticas orales, en el cual son tratamientos donde se le expone al paciente dándole lo mismo que le produce su alergia de origen. Y al darles estos tipos de sustancias alérgicas, los pacientes no producen ningún tipo de efecto secundario, ningún tipo de reacción adversa. No hay ningún tipo de contraindicación en las vacunas terapéuticas orales de alergia. Pero si un paciente es alérgico a un ibuprofeno, naproxeno o a un antibiótico, sí podría presentar algún riesgo de vida,
porque ahí les va a dar un choque anafiláctico, que es una reacción muy brutal en su cuerpo, una inflamación de la dermis profunda, ¿no? Por tanto, ellos tienen que dejar y hacer la evitación del mismo, ¿no? En los casos de reacciones alérgicas a medicamentos, el consejo principal, tanto para los pacientes como tanto para los dependientes de farmacia, es de que el único que puede recetar la medicación y el único que puede darse cuenta de que una persona es alérgica a medicamentos es el médico. Hay actualmente casos en que van pacientes a farmacia y inmediatamente el dependiente de farmacia les receta alguna medicación más barata, más cómoda o igual, inmediatamente el paciente se comienza a automedicar, porque puede ir tanto a esa farmacia como a otra y comprarla inmediatamente. No hay forma como el dependiente de farmacia pueda saber si esta persona es alérgica a un ibuprofeno que le vendió, a un naproxeno, a un Bactrim o a una penicilina. No lo puede saber, y puede darse el caso que la persona puede perder su vida. En ese caso deberían limitarse a la receta médica del doctor, y el paciente debería cuidar su salud, más si es alérgico, porque tiene mayor preponderancia tener una alergia a medicamentos, para que no ocurra este caso. Porque si el paciente tiene asma y tiene una alergia a medicamentos a la vez, no hay tratamiento para tratar la alergia a medicamentos. Cuando una persona adquiere una alergia a medicamentos, la única medida es la evitación. Y una prueba de alergia a medicamentos es una prueba de provocación de alergia al medicamento en clínica. Y eso es caro, es riesgoso, porque hay que estar con un emergencista al costado para ver si realmente a qué medicamento es alérgico o no. Normalmente se hace para operaciones, pero para un niño el riesgo es muy alto, ¿no? La alergia con más preponderancia en el Perú, con más casos, viene a ser la rinitis alérgica. La rinitis alérgica y el asma alérgico están asociados prácticamente como si fuera uno. Se conoce con el nombre de síndrome crónico inflamatorio. Cuando hablamos de síndrome, es un sinónimo de conjunto de signos y síntomas. Una enfermedad multisistémica, o sea, complica varios sistemas, varios signos y síntomas. Siempre una persona que tiene una inflamación bronquial, que tiene taponamiento, destilación, le pica los ojos, le pica la nariz, de cada 10 casos, 9 van a evolucionar al asma alérgico, ¿no? O 9 pueden estar con rinitis y con asma al momento. Para las personas que sufren de alergia, la primera recomendación es que puedan conocer a nivel de origen y cuál es la causa principal, la alergia que tienen. Para eso, y ellos deben conocer de que hay pruebas de alergia, tanto en consultorios con médicos alergistas que pueden hacer pruebas de alergia, tanto en laboratorio, in vitro, clínicos, donde pueden hacer pruebas de alergia. Una persona que sufre de asma, una persona que sufre de rinitis, una persona que sufre de ronchas o de una dermatitis, tiene por propia obligación, si es que desea curarse, conocer cuál es el origen o identificar cuál es el origen de su alergia. Identificando cuál es el origen de su alergia en forma técnica y veraz, va a poder lograr curar por lo menos en un porcentaje su alergia, y el objetivo principal es mejorar su salud, ¿no? Y tienen que saber reconocer qué es una alergia y qué es una infección. La alergia se presenta simplemente sin fiebre y vive con la persona. A cada momento está con el síntoma, con el signo que le molesta y que le fastidia. Una infección es simplemente, viene una fiebre, me da un dolor de cabeza, estoy mal, tomo mi antibiótico y me pasó, y después de 6 meses se me puede volver a presentar. Una alergia se queda en la persona permanentemente, cada 15 días, todos los meses, y siempre con los años va aumentando, va siendo más molesto tanto para la familia como tanto para la persona. Entonces es importante que las personas puedan entender que tienen que tratar su alergia a nivel de fondo, no simplemente paliarla, porque si no van a vivir dependiente de la medicación. Con relación a este tema, seguiremos en el siguiente bloque.
En esta segunda parte hablaremos sobre los tratamientos del asma. El asma se le denomina una inflamación bronquial de las vías aéreas superiores. Se produce en personas que son netamente alérgicas. Se cierran las vías aéreas respiratorias debido a que la persona tiene una predisposición a hacer alergia. Y cuando hablamos de alergia estamos hablando de una predisposición genética a inflamar ciertas vías, ¿no? Bronquiales, el aro bronquial, toda la parte de la vía respiratoria. Es una condición heredada o que se adquiere según la circunstancia familiar que tenga, ¿no? A esto se le denomina atopía, una predisposición de susceptibilidad que tiene la persona cuando nace. Este tipo de enfermedad, la consecuencia que puede traer es disminuir la calidad de vida del paciente, y si el paciente se somete íntegramente a lo que son corticoides o inhaladores o nebulizaciones, puede contraer obesidad, osteoporosis, ¿no? Una persona cuando nace no nace para vivir eternamente con la medicación, sino que tiene que hacer tratamientos etiológicos para poder prevenir el cuadro de alergia futuro. Sí, los tratamientos de la alergia son de dos tipos: el farmacológico, que es el que se vende en farmacias, ¿no?, que receta a veces el neumólogo, el pediatra o el otorrino, que pueden ser antibióticos, antihistamínicos, inhaladores, o nosotros que somos médicos alergistas recetamos otra parte, que es el tratamiento de origen o etiológico, que viene a ser un tratamiento de desensibilizar al paciente, más conocido como vacunas terapéuticas orales de alergia. Un tratamiento en el cual tiene un inicio y un final, y el objetivo principal es mejorar la calidad de vida del paciente, logrando que disminuya el uso de la medicación y logrando que se cure en un porcentaje, mejorando su calidad de vida, tanto la de él como la de su familia, ¿no? Porque la alergia lo vuelve muy limitante a la persona. Los porcentajes de mejoría y de éxito en mejorar la salud del paciente están dados individualmente en cada persona, porque cada uno tiene un sistema inmunológico distinto. En la casuística que nosotros tenemos con los pacientes, prácticamente de un 50 a un 80% logran la disminución del uso de medicación y logran en un 50 o 80% mejorar su salud. O sea, prácticamente reducen los cuadros de recaídas o de crisis o de uso de medicación o de limitancia en su entorno familiar en un 80%. Cuando hablamos de lo que es una alergia a medicamentos que viene a producir una inflamación de la dermis profunda y puede llegar a producir un shock anafiláctico, que estamos hablando de RAN, reacciones adversas al medicamento, sí pueden haber algunas reacciones muy fuertes que se presentan en niños o en adultos que han presentado cuadros de asma alérgico o de rinitis o de conjuntivitis alérgica por una sobredosis. Lo que pasa es lo siguiente, que los niños o los papás se alteran o se sienten muy cohibidos cuando viene un ataque de crisis alérgica muy fuerte, sea el diagnóstico clínico que tenga el paciente. Entonces, en ese momento recurren al médico o a la farmacia, y a veces ellos también se automedican. Y esto sucede, la reacción adversa al medicamento, cuando se automedican y produce un cuadro excesivo muy fuerte en ellos que los lleva a terminar en emergencia de algún centro hospitalario, ¿no?, de nivel 4 o una clínica, ¿no? El asma es en un 99% alérgico y se manifiesta normalmente en personas que son pequeñas, estamos hablando de los niños. El asma alérgico tiene un antecedente principal clínico, que es la rinitis alérgica y la dermatitis atópica. Cuando los niños tienen ronchitas de pequeños, o cuando los niños tienen taponamiento nasal, destilación o goteo de la nariz, que le llamamos rinitis, estos dos diagnósticos se van a mutar o van a transformarse en lo que es una inflamación bronquial del asma. Ahora, el asma es una consecuencia de, y lleva por años, y eso hay que prevenirlo para que no vaya a aumentar. Se previene en dos formas: o bien lo controlamos netamente con tratamientos farmacológicos, inhaladores o corticoides, o bien lo atacamos desde su origen
con tratamientos hiposensibilizantes, mejor dicho, o tratamientos de inmunización, crearle defensas a las personas, que son las vacunas terapéuticas orales de alergia, para que el paciente deje de ser tan alérgico como es y pueda vivir una vida lo más normal posible, sin medicación y sin limitantes en su entorno, ¿no? La persona gestante específicamente que tiene alergia, su hijo tiene una posibilidad casi 90% de ser alérgico. Para prevenir a que no vaya a ser alérgico, antes de salir en estado o entrar en el periodo de gestación, tiene que hacer un examen que se llama inmunoglobulina E, para verificar si realmente es alérgica. Si la persona que es alérgica encuentra que su examen de resultado de IgE es alto y elevado y aún no está en gestación, puede hacer un tratamiento de inmunización para desensibilizarse, y al desensibilizarse va a lograr que su hijo herede lo menos posible en alergia. Actualmente en Alergosalud, nosotros acá en el Centro Integral de Alergias y Asma tenemos varias señoritas que ya se han casado, son señoras que antes de hacer familia están tratando sus cuadros de asma, de rinitis o de conjuntivitis, para que puedan llegar a tener los niños los más sanos posibles, sin alergia, ¿no? Que ese es el objetivo. El examen puede ser no necesariamente en embarazadas, en cualquier persona, desde 0 años de edad hasta 95 años. Se llama IgE, inmunoglobulina E. Es una célula de defensa del sistema inmunológico que se mide para específicamente saber si la persona es alérgica o no. Va a salir un número y ese número el médico lo tiene que interpretar para ver si está elevado o no y poder hacer el tratamiento indicado en alergia. Las nebulizaciones se hacen para tratar los broncoespasmos. Un niño que tiene asma leve y de repente se complica, necesita algún tipo de nebulización para salir del cuadro. Pero un niño que tiene asma ya se sabe que en algún momento va a necesitar una nebulización. El objetivo de nosotros, que somos médicos alergistas y en Alergosalud, es prevenir a que no se vaya a presentar. Es necesaria cuando el niño está en recaída y necesita salir del cuadro. Pero hacerlo exagerado, hacerlo en su casa en cada momento porque tienen nebulizadores, puede traer efectos colaterales, ¿no? Osteoporosis, obesidad, porque son corticoides los que se usan. Eso hay que hacerlo moderado, y el facultativo, el médico, es el que tiene que indicar cómo se debe aplicar y cómo se debe administrar. Cuando hay emergencias, en el caso de los niños que sufren de asma, un poco más crónico, moderado o severo, y necesitan ayuda médica, lo primero que tiene que hacerse es ir inmediatamente al centro a la posta o al centro médico más cercano que haya, porque la forma de tratar el cuadro va a ser a nivel endovenoso o con nebulización. Eso es algo en forma inmediata, porque en sí la persona por sí sola no está preparada técnicamente ni tiene la formación médica para poder sacarlo del cuadro. Tiene que recurrir a algún tipo de ayuda médica específica, y eso en Lima Metropolitana lo puede encontrar en cualquier lugar inmediatamente. Ahí hay protocolos que se hacen en emergencia para auxiliar a un paciente. Los signos que puede reconocer cuando un niño está sufriendo de un ataque de asma son sibilancias, son unos silbidos en el pecho. Se pone cianótico, siente que se está ahogando, una dificultad para respirar, pero ese es un proceso que normalmente se presenta en varias horas y en días, así que no hay que esperar a que el niño lo pueda resistir. Si se dan esos síntomas, inmediatamente tienen que ir donde el facultativo a que le dé la medicación respectiva. Uno, tranquilizar a la persona y tratar de que comience a respirar muy, pero muy lentamente. Esa sería una de las primeras alternativas que podría dar. Ahora, si tuviera en la mano algún botiquín donde tuviera algún tipo de corticoide, sea en tableta, sea en jarabe, tendría que dárselo, ¿no? Serían las opciones principales, y de ahí buscar
algún centro para poder tener un lapso de tiempo aproximado para poder llegar, ¿no? Que yo calculo que deben ser de 2 a 4 horas. Esa es la sugerencia prevalente para que las personas que no tienen una ayuda médica cercana puedan ayudarla en ese momento, ¿no? Las personas que sufren de asma alérgico tienen una calidad de vida disminuida, tienen una calidad de vida limitante, se sienten débiles, se sienten con desgano, ellos quieren hacer esfuerzo físico y se les limita, ¿no? Es muy limitante tanto para la misma persona como preocupante tanto para el entorno familiar, porque ellos se paran enfermando a cada momento. Cuando hablamos que se enferman en cada momento, estamos hablando de que se enferman o todas las semanas o cada 15 días. El asma tiene niveles, es leve, moderado, severo y crónico. Y cuanto más niveles aumente, más en riesgo está su vida y más disminuida es su calidad de vida de la propia persona. El asma, en lo que son dietas, las grasas son los que exacerban los cuadros de alergia en general, y dentro de los cuadros de alergia está el asma alérgico. Deben hacer, nosotros en Alergosalud lo que proponemos es que el paciente que sufre de asma haga su vida lo más normal posible, y el objetivo es prevenir a que trate el cuadro que tiene en el momento y prevenir a que no vaya a aumentar. Para eso el paciente que tiene asma debe tratar su cuadro de alergia para que disminuya esta disminución de la calidad de vida y pueda mejorar su salud y ponerle un punto final al cuadro que está presentando. De otra forma, tendría que andar permanentemente o con indicación médica del neumólogo y de la indicación médica de los inhaladores, según el paciente y según la evaluación del médico. Actualmente las personas que sufren de asma están muy renuentes a seguir usando el uso de corticoides o inhaladores, sean nebulizaciones, sea el mismo paciente adulto que sufre de asma o sea el padre que tiene un hijo que sufre de asma. Hay un cambio de cultura a nivel de medicación. Es como si estuvieran inclinándose más hacia lo natural, y en lo natural ellos tratan de prevenir el cuadro, pero se tiene que tener algún tipo de tratamiento, y ese tratamiento se da con una inmunización. El internet ha abierto mucha información a muchos padres de familia, a muchas personas que están buscando estos tipos de tratamientos, los cuales llegan acá a Alergosalud, donde le hacemos tratamientos de inmunización. Los tratamientos de inmunización que hacemos acá en Alergosalud son tratamientos seminaturales, son las vacunas donde forman defensas y le dan el objetivo al paciente que busca esa calidad de vida y ese objetivo de dejar el uso de la medicación y de los inhaladores. Pero es un proceso, es lento y va haciendo su mejoría según cómo van avanzando, ¿no? Se puede llegar a vencer el asma con un tratamiento adecuado, sí. O bien el asma se controla con inhaladores y se combate con antibióticos cada vez que se enferma, o bien se trata a nivel de origen. Son tratamientos de 6 meses, 11, 18 meses, el tratamiento de vacunas terapéuticas a roles de alergia. A las personas que sufren de asma alérgico, la primera recomendación es que se puedan realizar pruebas de alergia para que identifiquen el cuadro de origen. Identificando el origen del asma alérgico, puedan ellas tener una opción distinta y tratarlo y poder salir del repetitivo uso de medicación, ¿no? Es importante poder prevenir el cuadro. Toda alergia, y está incluida el asma acá, va de menos a más, siempre es evolutivamente ascendente, siempre va para arriba, siempre va a empeorar. Los inhaladores, antibióticos, antihistamínicos son solo desinflamantes o bloqueadores. El curso de la alergia siempre va a ser para adelante y la idea es cambiar el curso, más no simplemente calmarlo un momento, ¿no? Esperamos que estos temas hayan sido de su interés y cualquier información en Alergosalud nos puede llamar al 447-0033 o nos puede enviar una consulta gratuita a alergosalud.net. Gracias.